pero lo descubre porque cuando se acerca a cualquier aparato eléctrico, siempre falla. Falla absolutamente todo. Falla tanto que él sabía que algo estaba pasando que no era normal. Era como si lo que estuviese dentro del bulto estuviese afectando de forma electromagnética o lo que fuese a la electricidad y a los aparatos. Yo sospecho que tiene un implante de algo, de aquello que vio en el cielo y que intentó, bueno, eligió al señor Jimmy. Esta historia, como te digo, es corta, pero muy intensa. Nos describe como hay una voz en el cielo que quizás interpretamos como un mito moderno, como el fenómeno ovni, pero a lo mejor no lo es. A lo mejor hay una entidad interdimensional que lo que a veces necesita es robarnos la mente e implantarnos algo. ¿Qué piensas al respecto? ¡Wow! Oye, es que el tema de los implantes extraterrestres ahora me parece, Dios mío, me parece muy importante. Había un eclipse solar. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Wow! ¡Wow! ¿Sabes qué sería muy interesante? Que el señor Jimmy, por ahí, pues obviamente tenemos su correo y va a ver esto. Lo vamos a buscar y le vamos a mandar un correo otra vez. Claro. Y si él gusta, pues se extrae, ¿no? Claro que sí. Yo siempre tengo una duda al respecto. ¿Es peligroso para las personas que se extraigan? ¿Ayuda a su salud? Había un doctor de apellido Lear, creo recordar, que se especializó en extraer dispositivos implantados. Y él decía que en algunas ocasiones quitarlo sí que afectaba a la salud, pero no hay ningún caso de algo grave que yo recuerde. Pero sí que el dispositivo ayudaba a la armonía corporal, sanguínea y demás a la persona que lo tenía. Como que le daba algo en cuanto a su salud, pero no lo podemos saber. Yo conozco un caso que vas a conocer en un ratito de una persona que tiene uno que también es muy visible. Y yo le he pedido que yo corro con los gastos para que puedan extraer. Y me dice que no, porque considera que tiene que ver con un tema de salud muy importante. Muy importante. Entonces, lo mismo, no como para que te vayas a quedar sin vida, pero ¿qué vida sería si no lo tienes ahí? Claro, eso no sabemos. ¿Qué cosas nos observan desde las profundidades del cosmos? O sea, ¿cuál es su plan? ¿Sabes? Pues yo sospecho que tiene que ver con el ADN. Porque si no, ¿para qué poner un instrumento dentro que está en contacto con el sistema circulatorio, que al final es por donde absorbe todos los datos del cuerpo? ¿Y si modifican el ADN? ¿Y si están moviendo las generaciones de la humanidad hacia algo diferente? Solo sospecho. Qué buena teoría. Claro, una sutil diferencia en algo que no es visible y que necesita mucho conocimiento, incluso científico. Sí. El ADN. Ah, Iván, qué bárbaro. Qué bárbaro. Ok, te voy a contar esta historia. Ojo con esto, lo que voy a comentar, no quiero que lo vayan a pensar mal. Yo he aprendido a través del tiempo que hay ciertas historias que suenan de verdad como algo demasiado fantasioso. Sin embargo, después de haber observado o estado presente, o personas que son muy cercanas a mí, incluso personas que me dicen, ni de broma vas a decir que yo te lo dije. Es más, por eso sí lo van a ver, porque sí tengo permiso, nada más que voy a cerciorarme de que sí puede decir el nombre. Yo le mostré una evidencia a Iván cuando estábamos llegando de una persona que tiene una habilidad impresionante después de algo. Y me acaba de mandar unas cosas. Y ya me contó todo a la perfección. Entonces, pero a veces te dicen, no quiero que lo digas, no quiero que el mundo se entere. Así. Y dices, bueno, entonces la
las cosas que parecen de repente fantasiosas ya no son fantasiosas en muchos casos. Esta historia es muy interesante. Se llama La Laguna Encantada y la manda Cairo RP. De esto han pasado exactamente 10 años desde que ocurrió el evento. Dice que para que tengamos un poquito de contexto, él vive en un lugar que se llama, bueno, ahí comienza la historia, en un lugar que se llama Huacho, en Perú. Huacho es conocida como la ciudad de los brujos, como en el caso de México, Catemaco, en Veracruz. Bueno, esta ciudad, Huacho, es conocida como la ciudad de los brujos y es muy famosa, al igual que Catemaco, por la laguna de Catemaco. Es conocida por la Laguna Encantada, que es como se refiere la gente a esta laguna que está en este lugar. Y la razón es más que evidente. Las historias, las leyendas, los misterios, todo lo que envuelve esta zona y especialmente la laguna, hay, mira, una cantidad bárbara. Pues resulta que en el año 2014, alrededor de las 6 de la mañana, él estaba corriendo en este lugar. A él le gustaba salir a correr junto con su mejor amigo, Leonardo, en esta zona a esas horas de la mañana, porque pues no hay gente. Entonces podían hacer mucho ejercicio y no tropezarse con otras personas. Y mientras estaban haciendo este ejercicio, que no vas corriendo a toda velocidad, sino que es como un trote, iba uno al lado del otro, y de repente como que se platicaban cosas, y los dos son amantes de los temas del misterio. Entonces, oye, ¿ya te enteraste que debajo de las pirámides de Egipto hay unas columnas? Oye, ¿ya te enteraste que Bob Lazar, lo que sea, ¿no? Iban contando estas cosas. Se detenían de repente y terminaban platicando cosas más personales de la familia o de los amigos acerca de estos temas raros. En ese momento, de ese día, él recuerda perfectamente porque Leonardo le narró una historia que es muy breve, es como la historia dentro de la historia, que le pareció muy interesante y que además, pues ya nunca se le olvidó porque iba a pasar a continuación. Leonardo le dijo que su tío se había encontrado en esa zona un maletín lleno de dinero, que era una fortuna. Pues no había nadie en esta zona, que le dicen la Pampa de Luna también, no había nadie, y entonces toma el maletín, y al no haber una persona que diga, oye, eso es mío, y de hecho busca con la mirada y camina por ahí con el maletín en la mano, y lo abría y observaba la cantidad de dinero y decía, esto es irreal, o sea, ¿quién va a dejar un maletín con esta cantidad de dinero aquí? Pero pues bueno, como nadie lo está reclamando, se lo lleva a su casa. Llega a su casa y todavía con esta idea de que, como si hubiese hecho algo malo por tomar un maletín con dinero, lo coloca debajo de su cama. Y entonces, al día siguiente, se levanta porque se está quemando. Se está quemando algo debajo de su cama. El maletín. Estaba ardiendo en llamas y se quemó todo el dinero. Entonces, pero dice que fue así como en cuestión de segundos, eso ya estaba carbonizado. Y entonces, pues nuestro amigo le preguntó a Leonardo, ¿de verdad ocurrió así? Y le dijo, sí, eso dijo mi tío. Él jura que ni siquiera habían fósforos cercanos. El fuego comenzó solo. Y dice que pues empezaron a reír así como de, qué raro, ¿no? O sea, ¿qué cosas pasan aquí? Qué raro, qué raro. Y de repente estaban pasando al lado de la laguna. Y hubo un momento de silencio. Y él se empezó a bajar la velocidad hasta detenerse por completo. Y Leonardo lo observó así como, ¿qué pasa, no? Y él giró su vista y veía la laguna y dice que había como un llamado, como una fuerza que lo motivaba, casi casi lo obligaba a hacer algo. Y él empezó a caminar hacia la laguna y este impulso que lo controlaba parecía decirle que metiera la mano en la laguna y tomara lo que ahí estaba. Él se acercó, metió los pies a la laguna y de repente sintió que ese era el lugar.
Metió la mano y Leonardo lo observaba así como de, ¿qué demonios estás haciendo? Él metió la mano hasta que casi sumergió hasta el hombro. De repente siente eso que está ahí y lo toca. Es algo que está duro, pero no es una piedra. Tiene una forma geométrica, lisa. Y parecía como que la arena del fondo no dejaba que lo sacara. Pero él jaló y jaló hasta que lo extrajo. Leonardo se queda atónito cuando vio que tenía algo en la mano. Eso que tenía en la mano era un frasco de vidrio y estaba cerrado. Se alejó con esto, que es muy parecido a lo que se utiliza en brujería. Digo, hago la anotación. Es muy parecido a lo que se utiliza en la brujería. Saca este frasco, que obviamente por las mismas aguas de la laguna salió limpio, y lo observó. Dentro de este frasco habían dos fotografías en blanco y negro, un hombre y una mujer. Extrañamente en estas fotografías, que claro que eran conscientes de que se las tomaron porque estaban de frente, estas personas, como si fuese un retrato, no estaban sonriendo o haciendo algún gesto a la cámara. Estaban tan serios que incluso le pareció que eran como las fotografías de un muerto. Tenían esa expresión como vacía, como un muñeco. Y él estaba viendo esto y observó a Leonardo y le hizo un gesto con la mano. Acércate, para que pudiera verlo. Y entonces él empezó a caminar, Leonardo, y cuando él bajó la vista nuevamente, lo que vio lo impactó. Dice que esas fotos que estaban dentro del frasco, de repente comenzaron como a agrietarse, como si estuvieran envejeciendo rápidamente, como si el papel hubiese cobrado vida. Pero lo que más me llamó la atención es que las imágenes, las caras de estas personas comenzaron a transformarse. Y de repente brotaron escamas de las pieles de las fotografías de estas personas en cuello y mejillas. Los ojos se hicieron como redondos y la pupila una línea perfecta, como una rendijita. Lo que más lo aterrorizó es que después de esa transformación breve en algo que parecía como un reptiliano, las dos fotografías mostraron los dientes como una sonrisa, mostraron esa hilera de dientes pequeños y afilados, y después sacaron una lengua bífida que se movía como si ahora estuvieran vivos. Dice que él, mientras observaba esto en su mano, se quedó inmóvil, quería gritar pero no podía porque el miedo lo había consumido del todo. Y por supuesto, uno hubiese pensado que él lo estaba alucinando. Pero Leonardo, que ya se había acercado, comenzó a gritar. Dice que lo que gritaba no tenía sentido, pero veía el mismo miedo en Leonardo que él. Y Leonardo gritaba, ¡quieren arruinar a la chica! ¡Quieren arruinar a la chica! Y él estaba confundido con las fotografías de estos seres reptiles, Leonardo gritando, y no supo qué hacer. Y Leonardo cogió el frasco y lo aventó hacia arriba. Y el frasco cayó, ¡pum, pum, pum! Y rebotó. No se rompió. Y él seguía inmóvil. Y Leonardo, en su desesperación, cogió una piedra, corrió hacia el frasco y se la aventó. ¡Pra! Reventó el frasco. Salieron los pedazos de vidrio por todos lados y algo más. Del frasco brotó un humo negro que subió, que era demasiado espeso. Dice que parecía como una serpiente moviéndose hacia arriba. Y apestaba a azufre. Horrible. En ese momento, presas del miedo, corrieron y se dejaron de ver. No hablaron. Corrieron lo más rápido que pudieron. Tenían mucho miedo, estaban muy tranquilos, no podían comprender qué era lo que había pasado y definitivamente no querían regresar para comprobar cómo estaban
ahora las fotografías. Y pasaron unos días. Él se dio cuenta de que ese olor a azufre se había impregnado. Primero pensó que era en su ropa, pero después se dio cuenta de que también era como si él emanara ese olor a azufre. A partir de ese momento en casa comenzaron a llegar muchas moscas. Habían moscas por todos lados, como si hubiese algo putrefacto que estuviera atrayendo a las moscas. Y él trataba de mantener limpio el lugar, pero las moscas ahí estaban. Luego comenzó a escuchar pasos en las noches. Dice que en los atardeceres, cuando comienza a menguar la luz, él sentía como que algo se movía entre las sombras. Y empezó a pensar que se estaba volviendo loco. Y habían voces que le susurraban en la cabeza. Y él no entendía qué pasaba. Y un día, con mucho miedo, en el atardecer, se dio cuenta de que habían como unas luces que venían del cielo y él podía seguirlas. Venían bajando, 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 y de repente en alguna persona que estuviera ahí, esta luz impactaba como la bóveda craneal. Y él se daba cuenta de que cuando eso ocurría, la persona era como si retorciera su mente. Cosas malas pasaban. Esa persona se molestaba, hacía comentarios